Para ampliar la economía me acompaña Daniela Blandón en el estudio. Daniela, nos volvemos a ver. Claro que sí, muy buenos días de nuevo, Valentina. Y vamos a empezar hablando de Donald Trump y una extensa entrevista en la que esbozó algunas aristas de su plan económico. Claro, y no es una entrevista cualquiera porque la dio a la agencia especializada Bloomberg, que sigue muy de cerca los pasos del expresidente Donald Trump, y habló, por supuesto, sobre economía. Entre otros anuncios, dijo que dejaría que Jerome Powell cumpla su mandato como presidente de la Reserva Federal, que se extiende hasta mayo de 2026. Esto a pesar de sus marcadas diferencias de las que bastante hemos hablado acá, porque él mismo fue quien lo puso en la Fed, pero después lo criticó bastante cuando empezó a subir las tasas de interés. También aseguró que quiere reducir la tasa impositiva corporativa al 15% desde el 21% al que la llevó el actual gobierno. Cuando Donald Trump fue presidente también bajó los impuestos corporativos, Joe Biden los volvió a subir. Y hasta mencionó que no planea prohibir TikTok, como sí intentó hacerlo durante su gobierno. Entre otros anuncios, postuló extraoficialmente a Jamie Dimon como quien es presidente del gigante de Wall Street, JP Morgan, para que reemplace eventualmente a Janet Yellen como secretario del Tesoro. Eso entre muchos otros anuncios. Habló de inflación, habló de crecimiento, por supuesto, pues en la entrevista extensa en Bloomberg. Bueno, y que seguramente todo esto va a marcar la agenda si llega a la Casa Blanca otra vez. Todo esto si llega a la Casa Blanca, porque pues estamos hablando sobre suposiciones, ¿no? Y también hay que hacer una aclaración. Esta entrevista se hizo antes del intento de asesinato del pasado sábado. Bueno, Daniela, vamos a cambiar de tema. Elon Musk, el multimillonario sudafricano, sigue en proceso de abandonar California. ¿No le gusta ya el estado de California? No, porque es un estado demócrata y él ha seguido fuertemente al expresidente Donald Trump en su aspiración presidencial. El magnate anunció que va a trasladar las sedes de la red social X y la compañía de cohetes SpaceX a Texas, argumentando que la nueva ley de identidad de género en el estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom fue la gota que colmó el vaso. Esta norma, entre otras, prohíbe a los distritos escolares exigir a los maestros que notifiquen a los padres cuando un niño cambia de identidad de género u orientación sexual. Hay que anotar acá también, como ya lo dijimos, que Elon Musk tiene una hija transgénero. Lo cierto es que en el bastión republicano de Texas hay otros atractivos, como por ejemplo las exenciones de impuestos a ciertas personas naturales. En Wall Street opinan lo siguiente sobre este traslado. Creo que es algo político, es decir, está sucediendo durante la Convención Nacional Republicana. Musk claramente está apoyando a Trump. Vamos a ver más y más de esto por parte de Musk, especialmente a medida que nos acercamos a noviembre. Y como todos sabemos, él va al ritmo de un tambor diferente y no se va a quedar callado. Hasta cierto punto incluso podría hablar más alto. Daniela, y Argentina cierra un semestre seguido de superávit. Mire, un superávit ocurre cuando los ingresos son superiores a los gastos. También lo hemos hecho acá con papel y lápiz, ¿no? Y el gobierno dice que registró superávits tanto fiscales como financieros primarios en junio. La diferencia entre uno y otro es que el segundo, el financiero, incluye los pagos de intereses por parte del gobierno. Ahora, esto se atribuye al drástico paquete de austeridad implementado por el presidente Javier Milei. El Ministerio de Economía dice que es la primera vez desde 2008 que se registran 6 superávits consecutivos. Bueno, Daniela, veamos un poco más de las cifras. Claro que sí, lo vamos a analizar en el siguiente gráfico, en donde se ve cómo el sector público registró un superávit fiscal primario de casi $500 billones de pesos argentinos. Esto equivale a un poco más de $500 millones al cambio de hoy, o al 1,1% si se mide en términos del Producto Interno Bruto. Pero esto ocurre al tiempo que los gastos de capital se reducen en más del 80% interanual durante esos 6 primeros meses del año. También las transferencias a las provincias se bajaron en un 75%, mientras que los subsidios económicos cayeron en un 43% y las deudas que acumula el Estado con el sector energético suman más de $1.700 millones. Estos datos sirven de insumo para que la oposición haya denunciado en múltiples ocasiones que este saneamiento fiscal se está dando a costa de un alza indiscriminada de la pobreza en el país sudamericano. Y es lo que dicen los ciudadanos, que
están... No lo sienten en su bolsillo realmente, porque lo que hace el gobierno es reducir en gastos de agenda social para poder mostrar este superávit ante las autoridades, sobre todo ante el Fondo Monetario Internacional, para que pues mantengan esta relación tan estrecha que han tenido en los últimos meses. Esos recortes de los que habló Javier Milei desde su campaña. Vamos a seguir en El Salvador. Es una propuesta de Nayib Bukele, del presidente, para garantizar seguridad alimentaria. Pues el presidente se dio un plazo de 10 años para que El Salvador cumpla este objetivo, que sean completamente autosuficientes en términos alimentarios. Anunció para esto un plan para bajar los precios de los productos de la canasta familiar, que consiste en suspender todos los aranceles a los productos de la canasta básica y a otros 70 alimentos por un periodo de 10 años, aunque esto debe ser aprobado por la Asamblea. No es que haya tampoco mucha diferencia, porque la Asamblea, recordemos, es de mayoría oficialista. Esto fue lo que dijo el presidente. Nosotros vamos a hacer varias centrales de abastos que van a ser operadas por privados, pero ya estamos terminando la primera central de abastos. Una vez estén construidas las centrales de abastos, se van a ir cerrando paulatinamente los agromercados, aunque por supuesto siempre se pueden hacer iniciativas pequeñas con agricultores y todo, pero queremos que haya algo permanente, que sí baje el precio de los alimentos de una manera sostenida. Bueno, y sin duda llama la atención esto de aquí a 10 años, ¿no? Sobre todo viniendo de Nayib Bukele. Sobre todo viniendo de Nayib Bukele. Vamos a cerrar con los indicadores económicos, Daniela. Claro que sí, nos vamos a concentrar en Europa, porque las bolsas cerraron mixtas. Allí se conocieron datos de inflación de la Unión Europea, que se desaceleró una décima hasta el 2,6% interanual en junio. En Reino Unido, por su parte, sí, esta inflación se mantuvo en el 2%, aunque se esperaba que fuera menor. Y le voy a decir un dato bien interesante que le va a gustar mucho, Valentina. La razón a la que atribuyen un comportamiento más alto, pues está en el 2%, pero esperaban que fuera un poco más baja. Esto tiene que ver con el concierto de Taylor Swift y de otros artistas. Esto impidió continuar con esa senda de descenso y no permitió pues que siguiera bajando. Bueno, mire la importancia de estos eventos que sin duda mueven la economía. Ya hemos dicho muchas veces cómo inclusive hay un fenómeno que se llama Swiftonomics. Bueno, vamos a estar analizando todo esto. Daniela, muchas gracias por esta ampliación económica. Nos vemos en una próxima. Claro que sí, nosotros continuamos con Directo París.